Hace unas semanas Rick Beato publicó este video en el que habla de por qué para él la música se está volviendo cada vez peor, se está volviendo cada vez más mediocre, la calidad de artistas, la calidad de composiciones, la calidad de canciones está decayendo y decayendo desde los últimos por lo menos 20, 25 años a hoy. Así que se me ocurrió hacer un video comentando un poco o resumiendo lo que estuvo hablando o las cosas que estuvo contando Rick Beato, que es un productor, guitarrista y además profesor de guitarra al cual recomiendo, pueden chequear su canal. Y en este video entonces te voy a hablar un poquito de lo que él habló ahí y también te voy a dar mi versión y mis opiniones sobre por qué la música es cada vez peor. En los años 50 no te quedaba otra que para grabar un disco tenías que ser un gran músico, porque se grababa todo de una sola toma. Es decir, Frank Sinatra, Elvis Presley, John Coltrane ingresaban en los estudios, todos los músicos, todos los instrumentos que acompañaban estaban en la misma sala, un solo micrófono y se grababa la canción de principio a fin y tenía que salir perfecta. Quizás si había algún error, de última se grababan 2 o 3 veces esas canciones, pero se grababa todo de una, de principio a final, y la tenías que cantar y tocar perfecto, porque esa era la única forma de grabar en esos años. Esto hacía que los músicos tuvieran que estar súper entrenados para tocar y para cantar. En una sola toma tenía que salir perfecto, sin errores y con todo el feeling y los matices que había que darle a la canción. En los años 60 ya aparecen las consolas multitrack, es decir, que se podía grabar en pistas separadas. Ya no tenían que grabar todos los músicos, toda la orquesta, toda la banda juntas, sino que se podía diversificar, en principio en 2 canales, luego en 4, en 8, en 16. Es decir, que cada instrumento se podía comenzar a grabar por separado. Esto permitió tener un poquito más de flexibilidad. Por ejemplo, si tenías que grabar una guitarra, ya, bueno, no tenías esa presión de tener que hacerlo perfecto para no arruinar la performance de todos los demás que estaban grabando ahí con vos. Sino que, bueno, podías grabar tu parte tranquilo y si no te gustó, bueno, hacer una segunda toma, una tercera toma. Pero no mucho más, ya que continuabas grabando en un estudio, la hora de estudio era cara y lo ideal siempre era hacerlo perfecto en 1 o 2 tomas. También apareció la posibilidad de pinchar o de corregir errores. Es decir, que si había alguna nota que no te gustaba cómo había quedado o que habías pifiado, que había quedado mal, bueno, en la cinta la podías regrabar en realidad y luego en la cinta la podían cortar y reemplazar esa parte por la versión correcta. Ahora tampoco lo podías hacer muchas veces porque en esa época se grababa en cinta, era complicado recortar, pegar. Lo ideal, como siempre, seguía siendo grabar de primera toma y si hay algún error, bueno, se pinchaba 1 o 2 casos puntuales. Pero los músicos tenían que seguir teniendo ese training, ese entrenamiento en tanto en el instrumento como en la voz, como para tratar de hacer la mejor versión, la mejor grabación en la menor cantidad posible de tomas. En los 80s hubo una revolución en sonido y en tecnología de sonido, es decir, comenzaron a aparecer muchos nuevos efectos, muchos pedales, multipedaleras, multiefectos, es decir que la guitarra ya no se tocaba pelada, enchufada solo al amplificador, sino que le podías empezar a agregar pedales, pedaleras y todo eso en parte facilitó la ejecución. Muchos de ustedes conocerán la diferencia entre tocar la guitarra conectada a un amplificador totalmente limpio, cruda, sin ningún efecto en el medio, cosa que es más difícil hacer sonar que si tenés muchas pedaleras en el medio con delays, chorus, distorsiones, bueno, toda esa maraña de efectos que le vas agregando, es como que te da más resto, te tapa un poquito el sonido crudo de la guitarra y, digámoslo, te facilita la ejecución. Es decir, entre comillas, los efectos también hicieron que tocar o grabar sea un poco más fácil. Luego apareció la revolución para los cantantes, el autotune. El sistema o el efecto que lo que hace básicamente es corregirte las afinaciones. Vos podés cantar desafinado y el autotune lo corrige y cada nota la coloca en la afinación perfecta. Este sistema funciona muy fácil. Si la nota que tenés que llegar, por ejemplo un do, es esta y vos cantaste un poquito desafinado hacia abajo, bueno, el autotune detecta que no llegaste al do, sino que lo corre hacia arriba. Y así con cada una de las notas. El autotune va corriendo las notas desafinadas a la nota real más cercana. Luego alguien descubrió que exagerando ese efecto, es decir, cantando algo muy lejano a la nota que querés llegar y luego con el autotune indicándole que lo iguale o lo lleve a esa nota, se genera como el típico efecto de voz de autotune, voz media robótica, similar a un sintetizador. You better know, no homie, there is no other better show.
y lo comenzaron a usar artísticamente como un efecto, como en el caso del tema Do You Believe de Cher. Fue el primer tema que comenzó a usar este tipo de efecto autotune, pero con un fin creativo. Hoy en día todos los cantantes de trap lo usan a mansalva, pero ya quizás no tanto como un fin artístico o también como un fin artístico, pero sobre todo para poder afinar, ya que muy pocos pueden cantar afinado. Luego llegó algo que se llamó la cuantización, sobre todo cuantización de las baterías. Y esto es básicamente lo siguiente. Cuando desde siempre, para grabar baterías, tenías que contar con un buen baterista que tenga un groove y un ritmo súper preciso, el efecto de cuantización es algo similar al autotune, pero para los ritmos. Es decir, si vos sos un baterista mediocre que no tocas exactamente en el ritmo, pero que no haces cada golpe preciso donde tiene que ir en ritmo, bueno, la cuantización, por ejemplo, si el golpe de batería tiene que caer acá y vos lo hiciste caer acá, bueno, la cuantización automáticamente lo corre automáticamente y lo empareja con cada uno de los tiempos en el cual cada golpe tiene que caer. ¿Qué pasó entonces? Bueno, ya no necesitábamos músicos súper precisos y buenos músicos, en realidad buenos bateristas para tocar, sino que cualquier baterista mediocre de cualquier banda podía grabar la batería, que luego este sistema corregía todos los golpes y los sincronizaba a tiempo perfecto. Entonces todo continúa yendo hacia que la calidad del músico ya no era imprescindible que sea de alta gama, que no tenías que ser un super músico para grabar, porque cualquiera de nosotros podía más o menos cantar y el autotune iba a corregir las afinaciones. Cualquiera de nosotros puede tocar una batería, un ritmo de batería, aunque no sea súper preciso y con groove, que luego la cuantización empareja todo. La contra de esto, tanto en el autotune como en las baterías, es que todo comenzó a sonar robótico o como máquinas. De hecho, una batería cuantizada suena exactamente igual a las baterías escritas, es decir, las baterías programadas. Yo con el mouse y con un secuenciador marco dónde quiero que caiga el bombo, dónde quiero que caiga el redoblante, armo el groove de batería y luego hago que lo que suenen sean lo que luego también apareció, que son los samplers. Es decir, en un estudio de grabación se grababa el golpe de un bombo, el golpe de un redoblante, el golpe de cada uno de los platos, de los cuerpos de la batería, y vos con tu laptop o con tu compu podías usar esos golpes para escribir la batería. Bueno, eso es algo muy común, las baterías escritas o programadas que se usan desde hace más de 20 años. Eso también colaboró a reemplazar a los bateristas por baterías ampliadas o por beats o por grooves de baterías preseteados. Todos estos cambios que en principio son buenísimos porque ahora es mucho más fácil cantar, no hace falta que afines perfecto, el autotune te lo va a corregir, no hace falta tener un groove perfecto de batería que con la cuantización lo vas a poder corregir, e incluso también se cuantizan guitarras, se cuantizan teclados, bueno, cualquier instrumento hoy en día se puede cuantizar. Todo esto que en principio parece como que facilita el hecho de hacer música, también hace no solo que la calidad de los músicos baje porque ya no es un requisito tan indispensable dominar al extremo el instrumento, sino que también hace que todo comience a sonar igual. Una batería perfectamente cuantizada, como si fuera una batería programada, no es lo mismo que un buen baterista con un buen groove, porque los grandes bateristas históricos con groove no caían perfectamente tampoco en cada tiempo, sino que había micro corrimientos, a veces lo corrían hacia atrás, a veces adelante, para darle un poco más de onda, para humanizar un poco más el ritmo. Y por eso, si ustedes escuchan bandas como Led Zeppelin o The Who, van a escuchar que el groove de batería es tremendo, pero si lo analizan no está perfectamente cuantizado, no suena como una batería programada, suena con el peso y con la onda de un gran baterista súper rítmico, pero a la vez con groove. Y el groove se lo da esos pequeños corrimientos de no caer precisamente como una máquina en cada tempo, sino que darle un poco de aire, darle un poco de corrimientos, y eso sería como darle mucho más feeling al groove de batería. Bueno, todo eso se perdió. Ahora todas las baterías son súper cuantizadas, tanto si son tocadas por humanos como si son programadas, obviamente. Entonces los ritmos suenan electrónicos, suenan robóticos. Y por otro lado, al ser costoso realmente grabar una buena batería, porque en principio necesitas un buen baterista, en segundo lugar necesitas un estudio de grabación enfocado y con una sala grande como para grabar baterías, con todos los micrófonos que se necesitan y la consola para grabar batería, bueno, obviamente es mucho más fácil escribir la batería directamente o usar una batería o un beat preprogramado. Lo mismo ocurre con las guitarras, con los efectos. Hoy en día todo el mundo que quiere grabar guitarras eléctricas usa preamps con presets de sonidos. Si quiero el sonido de Van Halen, si quiero el sonido de Brian May, si quiero el sonido de Dire Straits. Bueno, ya ni nos estamos gastando en tratar de lograr nuestros sonidos, sino que metemos presets y directamente a grabar. Y eso está buenísimo porque por un lado también te ahorra tiempo, te ahorra trabajo. Grabar una buena guitarra, grabar un buen sonido de guitarra eléctrica también necesita
de un estudio de grabación con buenos amplificadores, buenos micrófonos. En cambio ahora yo conecto mi guitarra a un preamp, no necesito ni micrófonos ni nada, obtengo un sonido súper profesional con los presets directamente. Ya la mayoría de los guitarristas ni siquiera se gasta en buscar su sonido, sino que va poniendo presets, el que le gustó graba ahí. Entonces, ¿qué tiene de esto de contra? Que todas las guitarras comienzan a sonar iguales y que también se pierde la creatividad de explorar y de buscar nuevos sonidos. Todas estas facilidades hacen que hacer música, que grabar música sea más fácil, pero por otro lado va en detrimento, como ya lo dije, de la creatividad, de la calidad de los músicos, y que nos mal acostumbramos a hacer las cosas rápido en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo posible, cosa que para el arte eso no es tan bueno, porque después la misma lógica la trasladas a la hora de componer, a la hora de escribir letras, a la hora de escribir música, a la hora de hacer arreglos. Todo tiene que ser lo más práctico, rápido y directo posible. Por esta razón, cada vez las bandas fueron decreciendo, la cantidad de bandas fueron decreciendo. Ya no es necesario tener músicos reales tocando, con la compu podés hacer todo. Además, es mucho más práctico, más barato y más rápido. Entonces, por eso los sellos discográficos dejaron de contratar bandas por todas estas complicaciones de tener muchos músicos, muchos instrumentos que producir, muchos instrumentos que grabar, y se limitaron a comenzar a contratar artistas solistas que pudieran componer y grabar sus canciones solo con un micrófono y una laptop. Es mucho más barato, es mucho más práctico, más directo, más rápido, pero a la vez la calidad de la música es inferior. Entonces el primer problema es que baja la calidad de los músicos, baja la calidad de los artistas. El segundo problema es que baja la calidad de las canciones, de las obras, porque así como ya no te lleva tanto tiempo tener que grabar instrumento por instrumento, también querés que no te lleve tanto tiempo componer canciones, hacer letras. Entonces se comienza a hacer todo más rápido y de fácil consumo. Y por otro lado, todo comienza a sonar igual, todo robótico, todo autotuneado, todo cuantizado, los mismos sonidos, los mismos presets, los mismos beats por todos lados, los escuchás 1000 millones de veces. Y por otro lado se pierde lo orgánico, se pierde el sonido de una guitarra de madera con cuerdas que vibran, se pierde el sonido natural de la voz humana afinando, que ocurre lo mismo que con la cuantización. El autotune afina perfecto, pero la voz humana no afina del todo perfecto. Pero los cantantes, Freddie Mercury, Michael Jackson, Sinatra, los grandes cantantes de la historia, no afinaban perfecto, no eran robóticos. Quizás había alguna notita un poquito por abajo, alguna un poquito por arriba, y eso le daba un gusto, un matiz que lo humanizaba aún más. La voz perfectamente autotuneada es como si estuvieras tocando un teclado, al igual que si con el teclado estuvieras tocando la guitarra. Hay una diferencia muy grande entre una guitarra real, una estirada tocada real, que una estirada recreada con un sintetizador y un sampler de guitarra. Que hacer música sea más fácil, que esté al alcance de todos, que por un lado está buenísimo, por otro lado lo que genera es que haya una sobresaturación de música, sobresaturación de canciones. En Spotify no sé cuántas canciones nuevas se suben por segundo. Ya nadie tiene tiempo de sentarse y disfrutar de un álbum completo, sino que estamos todo el tiempo, así como usamos TikTok, swipeando, cambiando, escuchando música, picoteando de música. Entonces nuestra atención como consumidores también cambió, la forma de escuchar música cambió. Cuando antes tenías que hacer mucho esfuerzo para poder juntar el dinero para comprarte el álbum de tu banda favorita, ir a la tienda musical, buscarlo, encontrarlo, pagarlo, volvías a tu casa y ese álbum era todo por los próximos meses hasta que te pudieras comprar otro. Entonces lo disfrutabas como nunca, escuchabas cada una de sus canciones, te adentrabas en la música, sabías apreciar todos los arreglos, hasta lo de los instrumentos secundarios que estaban por debajo de los instrumentos principales. Es decir, había otra conexión con la música y había otra forma de apreciar la música. Escuchabas el álbum completo una y otra vez y siempre le encontrabas algo nuevo. Por eso la complejidad de las composiciones era mayor y por eso las bandas y los artistas ponían todo en cada una de las canciones. No trataban de sacar canción tras canción rápido, sino que no, volcaban toda su creatividad, todo su presupuesto, todo su esfuerzo a cada una de las notas de su nuevo álbum, porque buscaban hacer algo que realmente te sorprenda, te conmueva, porque de esa forma era como se escuchaba música antes. Te tirabas en la cama, cerrabas los ojos y escuchabas por horas tus discos favoritos, solo inmerso en escuchar música. No había distracciones de celular, no había distracciones de WhatsApp, de llamadas ni de nada. Entonces, si bien la música basura siempre existió, había una gran cantidad de público que se tomaba en serio el hecho de escuchar música y se tomaba en serio la calidad de la música de los artistas. Entonces a ese público había que darle cosas realmente buenas. Hoy en día es tal la sobresaturación de música y la desesperación por crear música nueva todo el tiempo, que hasta hay canciones hechas íntegramente con inteligencia artificial, cosa que propicia a que todavía se generen más y con más facilidad canciones y música a consumir. Y
Esa sobresaturación de música hace que sea realmente difícil ya hasta para los consumidores que buscan buena música. Bueno, es tanto el mar de contenido que hay, es que es muy difícil tratar de localizar cosas buenas en ese gigantesco mar de música. Además, hasta monetariamente ya la música vale muy poco. Cuanto antes era realmente todo un esfuerzo económico comprarte un álbum, comprarte un disco, comprarte un CD de tu banda favorita o de tu artista favorito. Hoy en día tenés todo al alcance de tu mano en Spotify. E imagínate que tenés todo el catálogo de música de la historia, tenés a Frank Sinatra, a John Coltrane, a Miles Davis, a los Beatles, a Queen, a Charlie, a Soda Stereo, bueno, toda la historia de la música, Beethoven, Mozart, toda la historia de la música la tenés en la palma de tu mano y podés acceder a todo eso por $11 por mes. Imagínense si toda la historia de la música y las canciones nuevas que se van creando salen $11 por mes, ¿cuánto es el valor de una canción? Es decir, es ínfimo, no vale nada una canción. Entonces, si bien siempre existió música basura o música de diversión y música en serio, música para escuchar, ya hace 20 años que prácticamente no existe y lo único que se hace música es para vender y por lo tanto, si queremos hacer música para vender, tenemos que hacer la música similar a lo que está funcionando vendiéndose. Y por eso se genera que todo el mundo trata de hacer y de seguir las tendencias, seguir los mismos sonidos, los mismos estilos musicales y hacerlo lo más rápido posible, así puedo renovar mi catálogo y estar siempre vendiendo, y eso obviamente que baja la calidad musical, que baja la calidad artística. Comparándola con otras actividades, Crimen y Castigo, la novela de Dostoyevsky, no se escribió en un día y no se escribió con el fin de solamente vender, sino que la escribió un genio tratando de volcar toda la psicología humana y todos sus mambos y sus sentimientos más profundos de la manera más elevada posible. Una serie como Breaking Bad no se filmó en un mes y con un solo guionista y con un par de actores más o menos. No, se hizo a conciencia, hay miles de personas trabajando durante años, hay quizás un guionista por capítulo, lleva tiempo escribir realmente una buena obra y bueno, y por eso terminó siendo una obra de arte esa serie. Bueno, con la música pasa exactamente lo mismo. Pero por alguna razón nosotros mismos, los consumidores, ya no la valoramos como se valoraba antes. Pero para contrarrestar con toda esta negatividad de este video, yo no soy tan negativo y no tengo tan mala expectativa sobre la música del futuro. Creo que como en muchas cosas se está volviendo a las raíces, así como hay muchas personas, muchos jóvenes sobre todo, dejando las redes sociales, escapándose a Instagram y además redes sociales y volviendo a tener experiencias reales de vida, como por ejemplo un viaje o como por ejemplo hacer deportes. Bueno, en la música yo creo que también hay una tendencia a volver a la naturaleza de la música, a volver a instrumentos reales, a cantantes reales y con grandiosas voces, a dedicarle tiempo al instrumento para sacar los mejores sonidos de la manera más orgánica posible y despojada de la tecnología. Bueno, yo veo una tendencia hacia eso, veo una tendencia a complejizar un poquito más la música, que no suene todo igual, a sorprender, a hacer algo un poquito más artístico, pero bueno, veremos qué nos deparará en los próximos años. Gracias amigos por estar ahí. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Es un video básicamente de resumen de lo que habló Rick Beato en su video, pero también le agregué muchas cosas propias. Así que déjenme en sus comentarios, como siempre, háganme saber en sus comentarios qué piensan. Está bueno armar este tipo de discusiones sanas y de intercambio de opiniones, porque obviamente lo que yo estoy diciendo y mismo lo que dice Rick no es la verdad absoluta, sino que es nuestra forma de ver la música y de ver el arte. Gracias amigos por estar ahí. Recuerden suscribirse para los que no hicieron al canal, así pueden ver todos los nuevos videos que se van subiendo. Y también, para los que no saben, tengo una escuela de guitarra online donde pueden aprender desde cero y hacia nivel más avanzado todo lo que necesitan saber sobre guitarra acústica, guitarra eléctrica. Al unirse pueden acceder a los más de 50 cursos que hay ahí. Los invito entonces a chequear mis cursos en tusclasesdeguitarra.com. Eso es todo amigos, gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima.